Les damos la más cordial bienvenida a los conversatorios en WTEF 2021 organizados por la Escuela de Posgrado y Educación Continua. Agradecemos el interés por nuestros conversatorios, los cuales muestran el quehacer e investigaciones de nuestros académicos y profesores de programas de magíster, doctorado y diplomas que se imparten en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Este es nuestro cuarto seminario, cuarta charla, y es conocimiento y conciencia poniendo en práctica la sostenibilidad. Voy a dejar con ustedes a Felipe Selegui. Él es ingeniero matemático y además es coordinador del lado IC, del área de aprendizaje de la Facultad de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería. Así es que él va a presentar a nuestros panelistas. Así que dejo con ustedes a Felipe, adelante. Gracias, gracias Alejandra. Efectivamente yo trabajo en la facultad, para que me conozcan un poquito, en el área de aprendizaje, ingeniería y ciencias, área OIC. Bueno, también agradezco la invitación de Alejandra a moderar este panel, porque me siento un poco en casa. Alejandro y Cecilia, con Alejandro y Cecilia nos conocemos hace mucho tiempo desde el lado de la sustentabilidad, que es mi otra cara de la moneda, donde hemos trabajado desde hace varios años, y tenemos un tema muy interesante hoy día para conversar, y que nos van a abrir el tema Alejandro y Cecilia de este panel. Así que paso a presentar a nuestros panelistas de hoy día. Alejandro Chacón es ingeniero mecánico y desarrollador de productos de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, ingeniero experto en innovación para la sostenibilidad, trabajando por una cultura regenerativa, director y fundador de la empresa Ecodiseño.cl Limitada, es profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y además también de los diplomas de Economía Circular y Ecodiseño. Y también lo acompaña Cecilia Mujica, que es diseñadora industrial de la Universidad de Chile, especialista en ecodiseño para una economía circular, innovación para la sostenibilidad y diseño con enfoque sistémico. Tiene más de 10 años de experiencia en estos ámbitos, ha realizado consultorías y docencia en estas temáticas. Es profesora también de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y también de los diplomas de Economía Circular y Ecodiseño. Así que esa es la presentación oficial de nuestros panelistas. Y para entrar en calor, cada uno de nuestros panelistas va a hacer una pequeña exposición sobre el tema que nos convoca, desarrollándolo un poco, abriendo un poco el tema, y yo como moderador voy a estar atento a las preguntas que salgan, comentarios que aparezcan en el chat, para en un momento más adelante en la jornada ir planteando estas preguntas tanto a Alejandro como a Cecilia. ¿Vale? Así que, sin más, Alejandro, tu parte, ¿cierto? Así que te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias Felipe, Alejandra. Un gusto estar de nuevo contigo compartiendo, Felipe, tantos años que llevamos trabajando, ¿no? por la sostenibilidad en estos temas. Yo creo que hace como 15 años que cuando nos conocimos y empezamos a trabajar en esto. La verdad, a ver, mira, el tema de hoy es una osadía, ¿no? Lo que estamos planteando, cómo avanzamos, cómo pasamos del conocimiento, que es lo que hacemos en la universidad, ¿no? Mucho conocimiento, formación, en conjunto con la investigación, cómo lo pasamos a acciones reales, que es lo que nos gustaría a nosotros plantear, ¿no? Cómo avanzamos hacia allá. Porque hoy día, desde la sostenibilidad, hoy día lo estamos bajando a la realidad a través de un... hola Judith, muchas gracias, muchos saludos también. Lo estamos bajando a través de un concepto, ¿no? De un modelo de trabajo que se llama economía circular, que se está recién construyendo, ¿no? O sea, hace 10 años que se está empezando a escuchar y hablar más. Por esta parte de Latinoamérica, yo diría que recién, hace 5 años atrás, estamos metiéndonos en estas temáticas. Entonces, el cómo lo construimos, cómo bajamos de estos espacios que son más bien teóricos, académicos, hacia la realidad. Y ahí nosotros hemos tenido la suerte eh, desarrollar en conjunto con Cecilia y con varios otros profesionales de acá de la Escuela de Ingeniería y profesionales de otras casas de estudio y empresas también, proyectos, ¿no? Que se han ido realizando con empresas de distintos tamaños, tanto con enormes empresas tipo retail,
como con pequeños empresas, emprendimientos, empresas que están partiendo, que tienen pocos años, incluso que son regionales, que ni siquiera están en la capital, cómo ir incorporando temas de sostenibilidad. Y ahí me gustaría compartir un poco tanto desde el conocimiento como desde la conciencia, ¿no? Que son los dos ejes que nos propusimos, el cómo podemos avanzar allá en temas de economía circular. Básicamente entendiendo que lo primero, ¿no? Que son los ejes centrales, ¿no? Desde los cuales nosotros hoy día partimos, que son disminuir los residuos y la contaminación, que es lo que vemos todos, ¿no es cierto? Es lo que vemos afuera de nuestra casa, la basura, en los parques, en las playas, es lo que más nos molesta, es lo que más nos molesta. O sea, todos esos residuos que vemos, toda esa basura tirada, y básicamente contaminación de agua, de suelo, de aire, o sea, un desastre por todos lados. Eso es como lo primero, ¿no? Lo primero que nos mueve, lo primero que así nos molesta, decimos, es que esto no está bien. Pero en conjunto con eso, hay otro elemento súper fuerte, súper importante, que tiene que ver con la pérdida de valor, ¿no? Que es lo que se le llama, lo que se busca en la economía circular es que los productos y, y las materias primas estén lo máximo posible en uso, ¿no? Antes que lo que nosotros hacemos es extraer las riquezas de la naturaleza, el cobre, los árboles para hacer papel, puede ser petróleo para hacer plástico, etcétera. Extraemos esa riqueza, las transformamos en productos o en bienes y en muy poco tiempo ya son basura, ¿no? Y al ser basura perdemos todo ese valor. Todo el valor que puso la naturaleza para que crezcan esos árboles y todo el valor que nosotros pusimos para transformar esos árboles en papel o para extraer esas tierras y después eh, limpiarlas, purificarlas y transformarlas en cobre, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces nosotros hacemos, la naturaleza hace un esfuerzo gigante, un trabajo enorme, después nosotros hacemos otro más y lo usamos y lo botamos. Entonces hay un desperdicio de valor, no solamente es basura, no solamente es residuo, sino que hay un desperdicio de valor gigantesco. Entonces, lo que nosotros vemos en la naturaleza es que la naturaleza no desperdicia ese valor. En la naturaleza es muy cuidadosa cómo se van relacionando los ciclos y solamente existen cosas que interactúan con otros ciclos para mantener ese valor, ¿cierto? Entonces, ahí hay un aspecto súper interesante a tener en cuenta. Y finalmente, un último aspecto que tiene que ver con recuperar la capacidad regenerativa de los ecosistemas, que serían las tres líneas, así como las tres columnas principales de la economía circular, que no existen residuos ni contaminación, pero por diseño, mantener el valor, no perderlo, y mantener y recuperar la capacidad regenerativa. Entonces, este desafío, que viene desde lo teórico, desde la comprensión de la naturaleza y del estudio de la manera en que nosotros lo hacemos, de la manera desastrosa, la gran mayoría de las veces como lo hacemos, entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos avanzar hacia allá? ¿Cómo podemos avanzar hacia allá? Por eso que la charla, lo primero que propone es conocimiento, ¿no? Porque realmente la comprensión de estos modelos, de los modelos de economía circular y de las otras metodologías que se utilizan para poder ir aplicando y cambiando las cosas para avanzar hacia la economía circular, son muy nuevos. Son muy nuevos. O sea, muchas veces cuando uno hace una charla, la gente dice, es que en realidad deberíamos hacerlo de otra manera. Y la pregunta es, bueno, hagámoslo de otra manera, ¿no? La respuesta, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué metodologías tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para poder avanzar? Porque lo que hemos hecho, lo hemos hecho con nuestro mejor saber, con nuestro mejor entender, que ha ido cambiando en los últimos años y nos muestra que en realidad hemos sido súper ineficientes, hemos sido derrochadores de recursos y de valor, entonces estamos creando eso. Entonces lo primero es conocimiento, ¿no? Entender lo que está pasando. Y cuando lo empezamos a entender y estudiamos, nos damos cuenta de cómo interactúan los ciclos, en realidad empezamos a ver el tamaño del hoyo, ¿no? O sea, estamos metidos en un problema de lo que es muy grande. Y lo peor de todo es que en ese problema no vamos solos. En ese problema arrastramos a muchas otras formas de vida, a muchos otros seres que están en este planeta. Entonces, en realidad lo que hacemos es tomar conciencia, ¿cierto? Tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Ahora, al mismo tiempo que tomamos conciencia de lo que estamos, de la manera negativa que estamos afectando, también a través del conocimiento podemos tomar conciencia de las herramientas que tenemos, de las metodologías que hemos creado. Y eso a mí me parece súper potente, súper interesante, que no solamente veamos la parte fea, ¿no? La parte que nos autoflagelamos y nos castigamos por ser tan
ineficientes o tan destructivos, sino que también es interesante que seamos capaces de ver todo lo que podemos hacer, ¿no? Todo lo que en tan poquito tiempo, ¿no? En estos 10 años que han pasado, desde que empezamos con estos modelos de economía circular, en tan poco tiempo todo lo que se ha cambiado, ¿no? Todas las acciones que se han propuesto, todos los modelos, todas las metodologías, es realmente un cambio muy, muy grande, ¿no? Muy, muy rápido. O sea, piensa en Chile, lo que nos pasó a nosotros, con las energías renovables no convencionales, hace 5 años atrás, eh, había una meta al año 2025, o sea, en 4 años más, tener un 20% de energía proveniente de energías renovables no convencionales. Hace 5 años atrás se pensaba para el año 2025. Bueno, eso se cumplió en el año 2020. Entonces, lo que ocurrió es que a partir de una acción específica en un gobierno, con un ministro que se la jugó y hizo un cambio regulatorio de las maneras, de las reglas de juego que había en ese país respecto a la energía renovable. Y fíjense, en 5 años pasamos de que era una meta muy difícil a que hoy día ya está cumplido 5 años antes. Y este año se están montando 6 gigawatts más de energía renovable, solares, eólicos principalmente, pero es un avance gigantesco. Entonces, no solamente tenemos que tener conciencia de lo negativo, ¿no? A partir del conocimiento, sino que también tenemos que tener conciencia de cómo ese conocimiento puede jugar a favor. Podemos construir a partir de ese conocimiento. Y el que ese conocimiento que nos permite tomar conciencia se transforme en cambio real, en un cambio real, ¿no? Que tenemos ejemplos acá presentes en Chile, por eso pongo el ejemplo de las energías no, las RNC, las energías renovables no convencionales. Ese cambio puede ser muy rápido, pero requiere una decisión, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el paso del conocimiento, que es lo básico. Aprendamos, estudiemos, veamos cómo realmente saber que no sea solo una cosa intuitiva, de lo que a mí me tinca, de lo que yo creo. No, no, no. O sea, hoy día ya existen esos conocimientos y existen canales para entrar en ese ámbito de conocimiento. Hemos desarrollado la conciencia, va creciendo, ¿no? Va creciendo lentamente, cada vez más grande. Y podemos generar acciones. Entonces, mi invitación, ¿no? En estos 10 minutos que me regala Felipe, es cómo ese conocimiento y esa conciencia se puede transformar en acciones reales súper positivas, pero que requiere que nosotros queramos hacer ese cambio, queramos implementarlo. Y una de esas acciones, una de esas líneas de trabajo es, por ejemplo, el ecodiseño, ¿no? Es lo que hemos estado, lo que nos juntó con Felipe y lo que también nos juntó con Cecilia, que va a presentar al tiro un poquito más de detalle en temas de ecodiseño. Entonces, existe una serie de metodologías y herramientas, y una de esas, por ejemplo, es el ecodiseño, que acá en la facultad hemos estado trabajando y desarrollando de múltiples maneras, haciendo cursos y diplomados, etc. Entonces, ¿cómo estas herramientas las podemos poner a trabajar para hacer ese cambio que todos queremos ver? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, seguimos contigo, Cecilia, directamente para que te dejo el pase aquí, Alejandro, para complementar, ¿no? Muy buen pase, muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos, a todas. Yo voy a compartir pantalla, que tengo aquí unas láminas que me gustaría que pudiesen seguir conmigo mientras relato. Un segundito. Yo creo que esto es lo más escuchado últimamente. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ya, buenísimo. Bueno, justamente retomando lo que estaba conversando Alejandro, ante el desafío que tenemos como humanidad de generar modelos que sean sostenibles, pero también no solo sostenibles, sino prósperos, regenerativos, también se habla mucho, ¿cierto?, hoy en día. Conversábamos que estos 3 palabras, conceptos, la conciencia, el conocimiento, la práctica, son esenciales para lograr esos desafíos. Sin uno queda un poco cojo y cuesta aplicarlo y de verdad lograr cambios, que son lo que queremos ver. También conversamos cuál será primero, como el huevo o la gallina, la conciencia, el conocimiento, la práctica. Y desde mi perspectiva creo que somos tan diversos como humanos que podemos llegar por distintos de ellos. Quizás hay un tema de conciencia, de tomar el observarnos como humanos dentro de este todo en la Tierra,
cómo afectan nuestras acciones, la responsabilidad que eso conlleva, o también por el conocimiento, por querer aprender una nueva herramienta, o hay gente que está haciendo cosas muy sostenibles, muy prósperas, pero no tiene un nombre técnico para llamarlo, ¿cierto? Entonces lo importante es que, bueno, cada uno llega por el camino que le tocó transitar, pero en la conjugación de estos tres elementos, la conciencia, el conocimiento y la práctica, es donde podemos lograr estos desafíos de generar modelos humanos más sostenibles y prósperos. Y ahí aparece súper evidente el enfoque de la economía circular como una forma de proponer ordenar nuevamente nuestra economía, el flujo de los materiales para transformarlos en bienes y servicios, que sea mucho más integrativo a la naturaleza, ¿cierto? Que respete su ciclo, que mantenga el valor, lo que comentaba Alejandro recién, y como una herramienta súper concreta para poder poner en práctica estos objetivos de la economía circular, aparece el ecodiseño, que me gustaría centrar lo que les quiero exponer en por qué es relevante aprender ecodiseño. Y me gustaría nombrar algunas razones. Aquí voy a poner el chat por si alguien... Disculpen, estoy un poquito resfriada. Mi voz no es así, tengo una voz mucho más bonita. Pero bueno, veamos las razones. ¿Por qué aprender ecodiseño? Lo primero es que el diseño es una etapa clave para poder generar un mundo material más sostenible. El mundo material entendido como nuestro vínculo entre la experiencia humana y nuestro entorno. Hay varios estudios que hablan de que es en el momento del diseño donde se fijan los impactos ambientales. Y a mí me gusta decir, es el momento del diseño donde defino el valor ambiental que va a tener un producto o servicio. Justamente el ecodiseño se encarga de esa etapa. Es diseño para la sostenibilidad, es donde nos hacemos preguntas esenciales para poder generar los cambios que requerimos. ¿Para qué este ciclo que estoy diseñando? ¿Para quiénes? En el propósito. Y luego, ¿qué materiales voy a utilizar? ¿Son locales, renovables? ¿Cuántos procesos productivos? ¿Con qué energía voy a transformar estos materiales? ¿De qué manera se va a distribuir? ¿Cuánto empaque es realmente necesario? ¿Lo puedo mantener? ¿Lo puedo reparar? ¿Se puede recondicionar? ¿Cómo se reintegra el flujo de los materiales una vez que sus componentes se dañan o ya es el fin de su vida útil? Entonces, en ese momento es donde yo empiezo a fijar estos impactos ambientales y por eso es tan clave la etapa del diseño. Y conectado a eso, la segunda razón es porque ser reactivo no es suficiente. No podemos seguir basando nuestras propuestas de mejoras ambientales desde los residuos, desde algo que ya existe, que ya se generó, sino que debemos transitar y lograr ser preventivos, ampliar la mirada desde los residuos, que es lo evidente, ¿cierto? Y generalmente cuando se asocia a la sostenibilidad hablamos del reciclaje y acciones que tienen que ver con los residuos, porque como decía Alejandro, es lo que vemos, ¿cierto? Lo que nos molesta. Pero ¿cómo ampliamos esta mirada, esta conciencia, a entender que los impactos no son solamente al final, ni tampoco en la industria tirando humo? Yo me acuerdo cuando era chica uno siempre dibujaba como contaminación en la industria, tirando humo. Hoy sabemos que esos impactos están repartidos entre distintas etapas y las soluciones reactivas no son suficientes para abordar el problema que tenemos hoy en día de sostenibilidad ambiental y salud. Y por otro lado, otra de las razones es que tampoco basta con generar soluciones que sean mejores solo ambientalmente, como desde la técnica. Por ejemplo, un material que se puede gestionar súper bien. Nosotros tenemos que lograr soluciones que conmuevan a los usuarios y sus contextos, que sean pertinentes y valiosos para ellos, que lo entiendan, que sepan cómo gestionarlo, ¿cierto? No es solamente un tema técnico ambiental, sino que también hay personas que se van a enfrentar a estos productos y servicios y tienen que ser coherentes para ellos, deseables y factibles técnicamente y económicamente. O sea, por ejemplo, que sirva para poder gestionarse en el lugar donde se genera el desecho, con las tecnologías disponibles, por ejemplo, para reciclar en el lugar donde ese desecho se generará. Por eso el ecodiseño, y creo que acá es un aporte que hemos hecho desde nuestro país, y yo me siento muy honrada de participar de este aporte. El ecodiseño es más que solamente integrar aspectos ambientales, tiene que ver con generar productos y servicios, el mundo material mejor, desde no solamente la eficiencia ambiental, que es muy relevante obviamente, de hecho por eso nace,
pero también mejora la experiencia del usuario y la eficiencia económica también. Otra de las razones es que para abordar los desafíos de sostenibilidad, que son complejos, ¿cierto? Tienen muchas aristas, se requieren distintas herramientas y enfoques que el ecodiseño la entrega. Primero que me gustaría comentarles es el enfoque sistémico. Cuando nosotros conocemos y entendemos la red como un sistema interconectado, fácilmente es mucho más simple circularizar en los materiales que en ellos se genera, la energía. Entonces, por eso se habla que el ecodiseño es una de las principales herramientas para poder llevar a la práctica los objetivos de la economía circular. A través de su enfoque de ciclo de vida, nos impulsa a tener un enfoque sistémico en la resolución de problemas, ver los vínculos entre una etapa y otra. También está la información ambiental, la transparencia, poder comunicar cuál es la huella ambiental, porque a partir de esta evaluación que uno hace, puede jerarquizar los puntos críticos relevantes a abordar y de esa manera traccionar mejor en toda la cadena de valor. Y por otro lado, está la innovación, que la innovación es súper clave porque es como algo esencial de la vida. La creatividad, la configuración es constantemente nueva, es una propiedad fundamental de todos los seres vivos, es lo que hace que se sostenga la vida, la tendencia inherente de la vida a crear novedad. Y nosotros como humanos también somos vida, somos naturaleza. Y si seguimos como con la misma estructura de pensamiento que generó el problema, no podremos enfrentar estos desafíos que se nos interpelan hoy en día en relación a la sostenibilidad. Por eso es necesario plantearnos nuevas maneras de hacer las cosas, de resolver los problemas a los cuales nos enfrentamos hoy. Y para eso hay disciplinas, herramientas que nos permiten incorporar enfoques creativos en la resolución de los problemas. Bueno, eso el ecodiseño justamente son sus pilares: el ciclo de vida, el enfoque sistémico, la información ambiental y la innovación. Nos permite enfrentar los desafíos de sostenibilidad que son complejas al otorgarnos estas herramientas y estos enfoques que son necesarios. Y finalmente, la última razón tiene que ver con sus beneficios, que hay unos que son bien cuantitativos, ¿cierto? Al seguir esta metodología uno baja impacto ambiental, reduce costos, porque un impacto ambiental es una ineficiencia y una ineficiencia es costo, por lo tanto se van disminuyendo, potencia la innovación en la empresa, permite generar productos y servicios más valiosos para los usuarios y los mercados. Y sus mejoras son sistémicas, ¿cierto? No solamente el producto, sino que va eh, encadenando mejora en toda la cadena de valor que se está interviniendo. Pero también, aparte de los resultados cuantitativos, una forma de integrar concretamente cualidades, atributos en nuestro mundo material que se integran de manera más coherente con la naturaleza, con la danza de la vida. Compartir los recursos, el flujo cíclico de los recursos, eficiencia energética, y nos permite ir materializando estos conceptos que a veces son tan abstractos, pero que los podemos ver tangibilizados, no sé si existe esa palabra, en nuestro mundo material. Bueno, podría seguir dándole otras razones, pero estas son las que les dejo hoy día, de por qué es importante aprender ecodiseño. Eso voy a dejar de compartir. Súper, muchísimas gracias, Cecilia. Buenísimo los puntos que nos acaban de presentar nuestros panelistas. Vamos a pasar a algunas preguntas y en mi rol de moderador me voy a tomar un poquito la palabra, porque tengo dos preguntas, una para Alejandro y para Cecilia. Y les recuerdo que por favor nos dejen sus preguntas en el chat, que en la medida que vamos conversando probablemente salgan ideas, salgan dudas y todas son válidas para que vayamos conversando el tema en lo que queda de jornada, que nos quedan buenos minutos para poder ir abriendo temas. Entonces, una primera cosa, Alejandro, que por supuesto que yo creo que no te va a sorprender mi pregunta, es esta conjugación que algo un poquito mencionaste en lo que tú dijiste sobre el conocimiento, sobre el aprender, ¿cierto? En relación con lo práctico, con cómo desde la práctica podemos aprender en instancias como de capacitación o qué sé yo, de instrucción que cada uno de nosotros tenga, y la relación con los datos, que esa es mi bajada y sello personal.
porque también ha pasado en la historia, por lo menos que yo he visto y hemos compartido también con Alejandro y Cecilia, que a veces se toman decisiones un poco porque yo creo. Y ese yo creo es una cosa que a veces es difícil de atajar. Entonces, si tú nos puedes comentar un poquito de eso, Alejandro. Sí, por supuesto, excelente pregunta y un tema muy importante porque muchas veces aquí entramos, yo siento que esta pregunta de los datos entra en el ámbito del conocimiento. O sea, muchas veces una de las cosas que hemos aprendido en estos 20 años de aplicar sostenibilidad es que muchas acciones en realidad generaban más problemas o sea, generaban resultados más negativos que los que ya teníamos. Nosotros pensábamos que era bueno hacer esto. Oye, es que ¿sabes qué? El problema del material. Entonces cambiamos este material por este otro y cuando empezamos a utilizar herramientas para medir con enfoque sistémico, como explicaba muy bien Cecilia, con una mirada de ciclo de vida y con herramientas que no solamente miden una variable, como puede ser la huella de carbono, nos dimos cuenta que había que medir muchas cosas, porque hay cosas que afectan la huella de carbono, hay cosas que afectan el agua, hay cosas que afectan el uso del suelo, hay cosas que afectan a la salud de las personas y del ecosistema. Entonces, cuando aprendimos a medir, ¿no? Datos, cuando aprendimos a medir de manera sistémica y tomando en cuenta la máxima capacidad de variables que se podía tomar en cuenta en ese momento, nos dimos cuenta que era súper importante el conocimiento. O sea, decir, tenemos que aprender a hacer esto, ¿no? Tenemos que aprender a medir de verdad y con una mirada lo más amplia posible. Entonces, ahí nos dimos cuenta que habían cosas que eran, podríamos usar la palabra, contraintuitivas. O sea, daba la impresión de que sería bueno hacer esto, pero en realidad al medirlo era pésimo. Era pésimo. O sea, por ejemplo, uno dice, hay ciertos productos que uno dice, por ejemplo, siempre se piensa que es mejor producción local, pero en algunos casos, es de menor impacto ambiental traer algo que se produce en otra parte, donde allá son muy eficientes, que el transporte también es limpio, bajo en emisiones, y que yo puedo hacer algo con todos esos residuos, puede terminar siendo mucho más limpio que producirlo yo si no tengo la capacidad de producirlo de manera limpia. Entonces, ahí hay un aprendizaje enorme que es que si bien la producción local es algo que siempre se debe tener en cuenta, tenemos que tomar en cuenta que hoy día somos una aldea global. O sea, ya no podemos pensar en que yo soy la aldea de este territorio. En realidad estamos completamente interactuando con todos los demás. Entonces, al mirarlo así, los datos nos ayudan enormemente a, a poder evaluar y a tomar las mejores decisiones. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Voy a ir combinando, tengo unas preguntas aquí mías, pero voy a ir pasando a las preguntas de la gente porque está ahí, ya se prendió el chat. Entonces ahora voy a Cecilia. La pregunta ¿es viable a largo plazo la economía circular en el sistema que está basado en el crecimiento económico? Considerando que hay una tensión en el ritmo de degradación ecosistémica, climática y la necesidad constante y creciente de materias primas y energía que demanda el modelo de producción acumulativo capitalista. Cuéntanos, por favor, Cecilia, tu opinión al respecto. Sí, mi opinión es que evidentemente bajo esos parámetros capitalistas de acumulación y de degradar mucho más rápido de lo que generamos, no es posible implementar la economía circular, son opuestas. De hecho, de eso se trata la economía circular, desde nuestras bases económicas, de la forma en que transformamos la materia, la distribuimos, la consumimos como bienes y servicios, hacerlo de una manera que sea regenerativa para los ecosistemas, o sea, todo el tema de la obsolescencia programada, por ejemplo, nos sirve bajo este modelo. Tenemos que lograr consumir en más tiempo que, que los materiales, los productos mantengan su valor el más tiempo posible para poder equiparar un poco los ritmos de la naturaleza. Creo que requiere un cambio profundo, no solamente desde el punto de vista material, que es como en el mundo en que yo me muevo, más como proyectivo, creativo, sino que obviamente en la concepción económica de las finanzas. El crecimiento ilimitado es algo que no ocurre en ningún ser vivo. Todos
crecemos hasta un punto y después nos desarrollamos. Y yo creo que ese concepto debiésemos aplicarlo a nuestra economía. No seguir basando nuestro modelo económico en generar productos, generar, comprar, vender, tirar, ¿cierto? Tenemos que lograr cambiar nuestro modelo económico. Por ejemplo, basar nuestro modelo y diseño, en vez de diseñar productos, diseñar ciclos de uso, diseñar sistemas. em, y hay un montón de estrategias como la servitización que permiten hacer eso. Entonces, mi respuesta es que hay que hacer un cambio profundo en eso. No se puede aplicar la economía circular bajo estos parámetros que hoy tenemos, regiendo el mundo. Alejandro quería Súper. decir algo. Gracias, Cecilia. Vamos a seguir con las preguntas. Voy a empezar a elegirlas ya porque hay un montón. Oye, Felipe, Felipe, pero el Alejandro quería Felipe. decir algo al respecto, parece. Perdón. Bueno, Alejandro, ¿cómo no? Perdón, disculpe, es que demasiado sabrosa esa pregunta, está demasiado buenísima. Solamente aportar lo siguiente y complementando lo que decía Cecilia, que me encantó su respuesta, muy honesta y muy técnica además, ¿no? O sea, con mucha base, es que, tal como decía yo al principio, la economía circular no se trata solo de reciclar, ¿no? No es solo el no tener residuos, ¿no es cierto? Sino que es preservar el valor, y en el modelo económico que hoy día tenemos, el valor no lo preservamos por ningún lado, pero además, eh, recuperar las capacidades regenerativas de los ecosistemas. Entonces, nosotros nos hacíamos la pregunta para generar un producto bajo la lógica lineal, si es que es negocio, punto. O sea, esa es la pregunta. Tomo esta materia prima, la transformo en este producto y la meto en un mercado. ¿Es negocio? Lo hago. Hoy día la pregunta es mucho más compleja, o sea, hacia el futuro. Ok, pero ¿qué pasa con los demás actores? ¿Qué pasa con los ecosistemas? ¿Qué pasa con el valor? ¿Qué pasa con...? Y cuando nos empezamos a hacer esas preguntas, empiezan a aparecer oportunidades increíbles, realmente interesantes, realmente hermosas. Eh, un antiejemplo para mí, y que me disculpe aquí uno de mis héroes ambientales, el, que es con los autos Tesla, ¿no? Autos Tesla, autos eléctricos, Elon Musk, que revolucionó la industria automotriz y hizo pedazos a la industria de los autos que consumen combustible, petróleo, y metió los autos eléctricos así, ¿no? Adelantó 50 años, algo que se suponía que iba a pasar en el futuro, pasa ahora. Pero ojo con eso. ¿Cómo son esos autos eléctricos? Es un auto eléctrico que pesa 3.000 kilos en promedio, cuando hoy día un auto pesa 800 kilos. O sea, es realmente una buena solución tener 3.000 kilos de materias primas para mover una persona que pesa 80 kilos, 90, 100 o puede pesar 50. Es realmente una buena solución. Y más encima, ¿cómo funciona? Un vehículo Tesla acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos. O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, el costo energético de hacer esa aceleración es absurdo. Eso no se puede sostener. Es insostenible. Entonces, la pregunta es más amplia. No es solamente cambiar de plástico por papel o pasar de auto a benzina a auto eléctrico. La pregunta es más amplia. Muchas gracias. Súper. Gracias, Alejandro. Quiero mantenerte en el micrófono para una siguiente pregunta y que me voy a dar el lujo de intervenirlo un poquito. Es ¿cómo se incorpora el valor o el desvalor o las desventajas, ¿cierto? Que genera un diseño que no tiene las características de un diseño para la sostenibilidad, por ejemplo, y cómo esto se combina con la formación ética. Aquí hago mi intervención dentro de la Escuela de Ingeniería, en la parte de pregrado, la directora piensa que todo este tema de la sostenibilidad y el trabajar en estos ámbitos que estamos conversando es efectivamente un vehículo para la formación ética de nuestros ingenieros, ingenieras y científicos. Y Alejandro, a ver si tú puedes desarrollar un poco más a nivel ya profesional, ¿no? Porque aquí estamos no entre estudiantes de pregrado, sino que en un nivel de gente que tiene experiencia ya en la industria. Entonces, ¿cómo esta parte ética, ¿no? Se puede empezar a relevar en este contexto? Mira, la verdad que a mí el tema de la ética me asusta un poco porque sé muy poco. O sea, si bien me muevo en ese campo, ¿no? Y las acciones y todo lo que vamos desarrollando se surfea sobre sobre una base ética, pero me cuesta hablar porque la verdad siento que necesito mucho más conocimiento para poder fundamentarlo. O sea, tu pregunta me pone un poquito nervioso, pero yendo
esencia de lo que tú propones, que es lo que está pasando en la escuela de ingeniería, ¿no? ¿Cómo desde la sostenibilidad podemos empezar a incorporar estos temas? Creo que ahí podemos tomar un poco algunos de los elementos que explicaba Cecilia, ¿no? Que son las interacciones, entre los distintos actores. Cuando hablamos de ciclo de vida, los distintos actores involucrados, resulta que en realidad muchas de las cosas que yo puedo hacer y que pueden generar un efecto negativo, en realidad no me lo van a generar a mí, sino que lo van a generar a lo largo de toda la cadena de valor, ¿no es cierto? O sea, cuando yo tomo una decisión de diseño, y esa decisión de diseño, como explicaba Cecilia, va a ir generando aspectos ambientales negativos a lo largo del ciclo de vida del producto, lo que estoy haciendo es afectar a las personas que extraen la materia prima, a las personas que después transforman esa materia prima en un material, a las personas que transforman ese material en un producto, a los que lo distribuyen, a los que lo usan y a los que después interactúan al fin del ciclo de vida. Entonces pienso que tenemos que tomar en cuenta la interacción humana, y no solamente humana, sino que aquí hay muchas otras formas de vida que hoy día nos interpelan, ¿no es cierto? Hoy día la información y el conocimiento nos dice que, o sea, ya no hay que ser un gran profesor o investigador cuando vemos que Australia se quema entera, digamos, ¿no? Y que no solamente se quema Australia y la Amazonía, sino que se quema Siberia, o sea, algo está congelado, algo dice, pero ¿cómo se puede quemar eso? Entonces uno dice, los efectos que eso produce en las interacciones, en la vida en sí, de alguna manera nos interpelan y nos dicen, ¿de verdad no podemos hacerlo mejor? ¿De verdad no hay otra manera más sana para todos nosotros y más valiosa, más rica y que potencie la vida y las interacciones entre todos nosotros? Entonces creo que ahí tenemos un desafío para nuestra capacidad, nuestra inteligencia. Felipe, ¿puedo meter la Fantástico. cuchara? Sí, claro. Que en relación a eso, enfrentado un poco lo de la ética, claro, en los negocios habituales, no sé, como yo creo que hemos estado en el último tiempo basando todos los esfuerzos ambientales en, como dijimos antes, ser menos malos, ¿cierto? Y ese lujo ya no lo podemos hacer. Entonces, claro, cuando uno tiene en esa lógica el generar menos daño, claro, nos enfrentamos a hartos dilemas éticos, a quién perjudicamos, ¿cierto? Y a quién beneficiamos. Y se pone compleja la situación. Pero yo creo que pasando el punto como de quiebre, de que ahí está la sostenibilidad, a poder generar un modelo más regenerativo o próspero, como la pregunta debiese ser el generar bienestar. Entonces, como toda esta capacidad creativa que tenemos, en vez de estar basándola en generar menos daño y entrar en el dilema ético a quién perjudicamos y a quién no, ¿cómo generamos bienestar? Yo creo que ahí hay un campo abierto para investigar, aplicar y descubrir, porque todavía no está la respuesta, todavía no sabemos cómo generar bienestar para todos, estamos en eso. No es que esté listo el camino, de hecho, esto está pasando en tiempo real. La manera de poder lograr dejar de generar menos daño y pasar a generar bienestar. Total. Gracias, Cecilia, por el complemento. Y debo decir que estoy en desacuerdo con Alejandro profundamente, porque yo creo que su intervención fue muy claramente desde el punto de vista de la ética. Y la intervención de Cecilia también lo complementa en el fondo, y para justificar lo que digo, es que efectivamente cuando abrimos un poco la mirada a esta como pensamiento lineal, ¿no? Que hay varios comentarios aquí en el chat que hablan de esta manera como ir como caballo de carrera, ¿cierto? Sin mirar para el lado. Cuando empezamos a mirar hacia el lado, claro, nos hacemos cuestionamientos de qué estamos haciendo, y esas preguntas van moviendo la ética profesional al actuar y al tomar decisiones tanto personales, como comentaba acá Carol, ¿cierto? De ese trabajo sobre una conciencia de cómo uno consume, cómo uno se mueve, tanto también como el devenir profesional. Acá, Cecilia, te tengo otra pregunta. Estoy así, voy a tener que elegir las preguntas porque ya estamos acercándonos a la hora de cierre, pero aquí voy a tratar de conjugar una pregunta que también le voy a poner un poquito de mi cosecha, que tiene que ver con esto. ¿Cómo el ecodiseño y la economía circular se inspiran o se basan o de alguna manera absorben prácticas más ancestrales, por ejemplo, de pueblos indígenas, pensando en el conocimiento y la relación que tienen con la naturaleza? Y acá la guinda que le pongo a la torta es que es algo que yo conocí en el momento en que empecé a trabajar con diseñadores y diseñadoras, es la capacidad de observar, que yo creo que eso es un elemento interesante a también
como espolvorear esta pregunta con el observar. Así que, Cecilia, por favor. Sí, que entren las ciencias sociales con todo el ímpetu. Tienen que entrar las ciencias sociales ya a aplicar sostenibilidad. Bueno, yo creo que, mira, eso ocurre desde los humanos que toman esta herramienta y la aplican. Por esencia, por ejemplo, el ecodiseño nace para dar respuesta a la producción industrial y tiene un origen bien así técnico. En Europa no se inspira mucho al comienzo en las culturas ancestrales. Por supuesto que después en su desarrollo, en los equipos de trabajo que toman esta herramienta y la hacen suya, depende, como dice Felipe, de la capacidad de observación, de entender la evolución en el pensamiento humano y cuál solución es pertinente para este contexto y no el otro, etcétera. Nosotros tenemos un caso con Alejandro, hicimos un curso el semestre pasado, un módulo interdisciplinario, que, bueno, fue algo muy similar a lo que preguntan, que era ecodiseño, ¿cómo era el nombre? Ecodiseño desde el buen vivir, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre. Pero bueno, el tema es que incorporaba esta visión del buen vivir que tiene distintos pueblos ancestrales al proceso de innovación, porque finalmente lo que hace el ecodiseño es un proceso de innovación. Entonces, ¿cómo estos conceptos, el yo, el nosotros, el todo, se puede ir integrando en las decisiones de innovación que voy haciendo en el proceso? Pero algo que así como secularmente no está integrado formalmente, es algo que depende mucho de los equipos, desde mi perspectiva, que lo integran. Súper, muchas gracias, Cecilia. Eh, eh, Creo que tenemos tiempo quizás para dos preguntas más, así que desde ya les pido disculpas si las preguntas que pusieron en el chat no las expreso a la gente del panel. Alejandro, para ir pimponeando, ¿no? Un poco, quizás una pregunta un poco de continuidad, que tiene que ver sobre distintas técnicas que existen para transiciones de modelos de producción o modelos de sociedad incluso, pero quizás nos podemos enfocar en la producción o sea, en la generación de productos y servicios, un poco, para ser más específico. ¿Qué modelos, técnicas han habido en la historia? ¿Cómo esto también yo lo conectaría quizás con procesos de innovación? Quizás alguna palabra de si sabemos que estamos avanzando en tierra firme, si es que nos movemos hacia el ecodiseño o la economía circular, si interpreto bien la pregunta. Así que Alejandro, por favor. Bueno, como decía Cecilia, esto es algo que está armándose, ¿no? Literalmente. Estamos tomando algunas herramientas anteriores, algunas metodologías de trabajo, para poder avanzar hacia un modelo que le llamamos de economía circular, que se habla de sostenibilidad o regenerativo, ¿no? Que hoy día es un poco más ambicioso de hablar de modelos regenerativos. Los primeros elementos, ¿no?, que se tomaron tienen que ver con ciclo de vida, análisis de ciclo de vida, ecoindicadores, toda esa línea de trabajo que tiene que ver con los datos y con la forma en que ordenamos, con la forma en que miramos y la forma en que ordenamos la información para poder tener una fotografía lo más amplia posible, que tome en cuenta todas las interacciones que van pasando. Entonces, por ahí hay algunas metodologías de trabajo que ya se levantaron en los años 90, ¿no?, cuando se empezó a armar estos conceptos de ecodiseño, que son previos a la economía circular. La economía circular se empieza, o sea, aquí lo que empieza a ver es un proceso de avance histórico. El ecodiseño es una respuesta a las primeras aplicaciones de ley REP en Europa, que empiezan a aplicar la ley REP, la que hoy día estamos empezando a aplicar acá en Chile, en los años 80, 90, y se dan cuenta que funciona bien, pero que hay un montón de problemas. Entonces dicen, en realidad hay muchas dificultades para separar los materiales y dificultades para valorizar los materiales. Entonces revisan dónde hay que hacer los cambios y se dan cuenta que hay que hacer el cambio al principio, del diseño, cuando se piensan las cosas, como explicaba Cecilia. Y de ahí surge la metodología de ecodiseño. Y una vez que se empieza a desarrollar el ecodiseño, y se empiezan a hacer cambios, ¿no? Se dan cuenta que en realidad no es solo los residuos de las cosas que quedan en la casa, sino que a lo largo de todo el ciclo de vida, y empiezan a surgir estas nuevas miradas que son la economía circular. En medio de todo eso, que es súper técnico, también aparecen temas biológicos, ¿no?, como la simbiosis industrial, ¿no?
que empieza a tomar temas como de cómo la naturaleza, los residuos de una parte de un ecosistema alimentan otro ecosistema, o de un ser alimentan otro ser, y ahí aparecen y se desarrolla lo que hoy día se llama la simbiosis industrial. También aparece la biomimética, ¿no? La biomimética como una respuesta de cómo diseña la naturaleza, y así, ¿no? Hay una serie de miradas súper interesantes que se van integrando. Y la pregunta que hacían de pueblo originario es interesantísima, ¿no? Como decía Cecilia, hicimos un curso, hicimos una osadía de integrar estos temas de pueblos originarios y la mirada de buen vivir. Invitamos a un diseñador experto en esta temática el año pasado, que se integró con nosotros, y metimos no solamente los temas de los pueblos originarios de América, ¿no? Sino que metimos temas originarios de la India, del Oriente, y era increíble la sincronía, cómo en realidad todas esas miradas permitían apuntar hacia un modelo de innovación muy rico, muy basado en lo humano, muy basado en la interacción del humano con todo el entorno, con todo el territorio. Realmente hay muchas cosas que tenemos que aprender, estudiar e integrar. Súper, muchas gracias. Voy a poner una última pregunta porque yo creo que es bien concreta. Yo me sé la respuesta, pero, pero la idea es que conteste Alejandro y Cecilia. Esta la voy a dirigir para ti, Alejandro, pero eventualmente Cecilia podría complementar, pero yo creo que es bien puntual. Es ¿cómo en Chile se podría volcar como el incentivo desde el reciclaje al ecodiseño? Desde el punto de vista de incentivos económicos o qué sé yo, tú sabes a lo que me refiero, así que cuéntanos, por favor. Sí, bueno, un poco creo que esa pregunta complementa una pregunta que le hiciste a Cecilia, de que en realidad nosotros nos movemos en un modelo que no solamente es biológico, como seres vivos que estamos aquí, relacional, ¿no? A través del lenguaje. Nosotros también creamos un modelo económico para poder relacionarnos, para poder intercambiar, ¿cierto? Para poder decir, ok, si tú tienes eso, yo tengo esto, ¿cómo lo intercambiamos? ¿Cómo establecemos modelos de intercambio? Y para eso creamos modelos económicos. Y la ley REP, que es el gran motor que vamos a tener acá en Chile para estas nuevas estrategias de desarrollo, de innovación, de creatividad, ¿cómo vamos a pensar los productos y servicios de aquí a 10 años, ¿no? Porque esto se va a producir un cambio en los próximos 10 años, incorpora la ley REP, que no sé si todo el mundo conoce lo que es la ley REP, pero es se llama Ley de Fomento al Reciclaje, pero básicamente es una ley que obliga a las empresas o los importadores que meten productos al mercado, los obliga a hacerse cargo del reciclaje, de la recuperación al fin de su ciclo de vida. Entonces hay que montar sistemas de gestión, recuperación y valorización para los neumáticos, para los envases de embalaje, para los aceites lubricantes, para la batería, para las pilas y para los productos eléctricos y electrónicos. Este modelo de ley REP, que viene desde Europa y desde Asia, aplicándose hace muchos años, hoy día se está implementando en Chile. Bueno, ese modelo de ley REP se basa en el principio preventivo. O sea, no se trata de reciclar, sino que se trata de prevenir los residuos. Bueno, ¿y cómo se desarrolla esta prevención? A través del ecodiseño. O sea, define varias herramientas, estrategias, como por ejemplo el depósito de reembolso, que es el que se hace con las botellas retornables. O sea, en vez de botellas desechables, privilegia el modelo de depósito de reembolso con botellas retornables, porque genera mucho menos residuos, o sea, apunta a la reutilización del envase. Bueno, de esa manera también premia, o sea, reconoce y premia con una tasa diferenciada, con una ecotasa, un ecovalor diferente a los productos y a los servicios que aplican el ecodiseño. Entonces, existe una serie de instrumentos económicos que hoy día se están desarrollando. También podríamos nombrar lo que se llama la compra pública verde, ¿no? La compra pública verde, que estuvimos hace muchos años atrás conversando de eso, ¿no? Con el Ministerio de Medio Ambiente, a ver cómo el ecodiseño también ayuda a eso, y que son maneras de implementar un modelo de economía circular. Súper, muchas gracias, Alejandro. Bueno, le insisto con las disculpas de no poder plantear todas las preguntas, hubo harta participación en el chat, pero ya estamos cerca de la hora. Entonces vamos a empezar a cerrar. Yo no sé si Alejandro y Cecilia quisieran ustedes dejar sus mails en el chat para que después los puedan contactar eventualmente
las personas que están aquí asistiendo para continuar con algún tema, qué sé yo, porque quedaron varios temas que seguro que podríamos desarrollar hasta las 9 de la noche, pero en algún momento hay que ir cerrando, ¿no? Felipe, también yo quería, antes de que cuando dieran sus palabras finales, pudieran también contarnos un poco de los diplomas que se van a dictar este semestre, que parten el 20 y 21 de julio, los diplomas, que ustedes coordinan y son profesores, así es que si nos pueden contar cortito, también, por favor. Sí, eso estaba considerado para el cierre, así que por favor cuéntenos un poco más de las nuevas oportunidades para aprender más de estos temas. Sí, mira, muy cortito, de ahí Cecilia puede desarrollarlo un poquito más. A partir de un trabajo que se viene realizando hace varios años, nosotros hemos desarrollado el decir cómo ponemos a disposición de las personas que no son alumnos de pregrado, porque nosotros hacemos cursos en pregrado, bueno, cómo hacemos algo que esté disponible para cualquiera. Eso lo hicimos durante los últimos 3 años en conjunto con Corfo, y Corfo financiaba una parte de eso, era muy interesante porque había un cofinanciamiento, pero ponía muchas trabas, muchos límites, porque Corfo dirige esos programas a ciertas personas. Entonces había mucha limitación para poder postular. Entonces, este año nosotros cortamos esa relación con Corfo desde el punto de vista de financiamiento, y desde la facultad hicimos un esfuerzo muy grande con la facultad y con los profesores de decir cómo podemos entregar esta formación al precio más bajo posible, porque creemos que bajo la condición de pandemia ya no es que sea bueno hacerlo, es que es indispensable. Y necesitamos que la máxima cantidad de gente aprenda y aprenda al mejor nivel, tal como lo hacemos nosotros. Hoy día, estos diplomados que se están planteando, este año vamos a hacer un diplomado en ecodiseño y un diplomado en economía circular, con equipos de profesores buenísimos, ¿no? De Chile, de Latinoamérica y de Europa, a un valor que es realmente muy, muy atractivo, que se puede pagar hasta en 10 cuotas. O sea, realmente dijimos, hagámoslo que sea disponible. Ojalá que la plata no sea el problema, y con equipos muy, muy potentes. Entonces, es la invitación a decir, nosotros hacemos el esfuerzo de crear y dirigir estos, y lo que necesitamos ahora es que aprendamos, ¿no? Que no seamos 10 personas ni 100 personas, sino que seamos 1000 personas formados y capacitados para que luego empecemos a hacer toda esa acción. Eso es lo que a mí me gustaría invitarlos, contarles que detrás de esto en realidad hay un esfuerzo súper importante. Sí, yo Sí, podría complementar que el cuerpo docente es súper power, como diverso, especialista en distintos temas, y que un valor importante de estos diplomados en la otra experiencia, en las otras 4 experiencias que hemos tenido, es súper potente, sobre todo también en las redes que se generan a los que participan. Contarles brevemente que ambos diplomados se organizan como en el conocer, entender, aplicar. Hay un primer módulo que es bien de conceptos clave, contexto, luego se entregan herramientas y metodologías que permiten aplicar estos enfoques en el caso de economía circular y la herramienta de ecodiseño. Y ahí, por ejemplo, había una pregunta que quedó ahí, hoy está súper entrete el chat, que gana de que conversar de cada uno de los temas que proponen. Hablaban de la biomímesis, por ejemplo, en el ecodiseño está biomímesis como obviamente una herramienta que permite generar soluciones desde ambos enfoques. Y finalmente siempre termina con desarrollo de proyecto, que es la parte donde se aplican estos conocimientos y siempre salen cosas muy interesantes, de gran valor, y que muchas de ellas siguen adelante, o sea, se logran concretar. Una experiencia que ha sido diseñado para que de una manera gradual y didáctica se puedan ir incorporando estos aprendizajes y competencias que requieren aplicar economía circular y ecodiseño, así que es súper invitado, es una experiencia increíble que, bueno, creo que ahí están dejando donde se puede revisar la información, los links de inscripción, los costos, los horarios que van a tener y la parte más práctica. Ceci, y mira, vi que hicieron una pregunta que quiere decir que no lo dije con claridad, y es que cuando lo financiaba Corfo, era súper interesante porque tenía un precio un poco menor, pero había muchas limitaciones. Ahora que no lo financia Corfo, sino que sale desde un trabajo en conjunto con la universidad, es abierto a todo público. O sea, por ejemplo, antes no lo podían tomar los funcionarios públicos. O sea, había gente del Ministerio de Medio Ambiente o del mismo Corfo que estaban súper interesados, querían aprender y no podían, porque las postulaciones de Corfo ponían límites. Hoy día no, hoy día está abierto y en realidad lo pueden hacer. A nosotros nos encantaría tener gente de todo Chile, ¿no? De distintas municipalidades,
porque cómo los territorios van a ir bajando temas de economía circular y ecodiseño en sus territorios, ¿no? Los profesionales que trabajan en las municipalidades o los departamentos de la Ceremi de cada región. O sea, es súper importante que lo entiendan, que aprendan, que puedan aplicarse ahí, o cualquier persona. Y lo último que me gustaría decir es que nosotros hoy día lo estamos planificando, como es virtual, lo estamos abriendo a toda Latinoamérica. Entonces lo que cuenta Cecilia, que los grupos de trabajo que se formaban eran súper interesantes, los proyectos que armaban, ahora eso va a ser latinoamericano. Entonces creemos que va a tener un saborcito especial con eso. Perfecto, fantástico. Muchísimas gracias a ambos. Estamos un poquito en la hora. Quedaron temas pendientes, por supuesto, como energías renovables, temas legales, incentivos, descuentos, qué sé yo. Un montón de cosas, la permacultura, la ingeniería regenerativa, un montón de cosas que eventualmente vamos a poder tocar en otras instancias de esta naturaleza. Y bueno, si se animan a inscribirse a los diplomados, por supuesto que ahí habrán largo tiempo para discutirlo. Yo también soy parte del equipo docente de ese diplomado, así que nos veremos en algún momento si es que se motivan. Así que Alejandra, para cerrar. Sí, solo agradecer a Alejandro y a Cecilia por su tiempo, por sus interesantes intervenciones, por supuesto a nuestro moderador Felipe, que es de la casa también, así que muy contentos de tenerlos a los tres. Así es que eso, los dejamos invitados para la próxima semana con un nuevo conversatorio en temas de energía, de regulación, así que va a estar bien muy interesante, así que les vamos a hacer llegar la información y eso. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Chao, Hasta luego, que estén muy bien, adiós. Muchas Gracias gracias. a todos. Chao, chao.